Bienvenidos a Sabiduría Ancestral, un espacio donde exploraremos los misterios del alma y el universo. En este primer episodio nos adentraremos en un tema lleno de simbolismo y energía: los sueños. ¿Qué significan realmente? ¿Cómo pueden conectarnos con lo más profundo de nosotros mismos y con otros planos de existencia? Acompáñanos en este fascinante viaje y descubre lo que los sueños tienen para enseñarnos. Los sueños han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Qué son realmente los sueños? ¿Son solo imágenes al azar creados por nuestro cerebro mientras dormimos o esconden significados más profundos? En el antiguo Egipto, los sueños eran vistos como mensajes divinos enviados por los dioses. Los griegos creían que los sueños podían predecir el futuro, y en muchas culturas indígenas los sueños son considerados una herramienta para comunicarse con el espíritu o el universo. Desde una perspectiva científica, los sueños ocurren principalmente durante la fase REM del sueño, cuando nuestro cerebro está más activo. En ese estado procesamos emociones, recuerdos y aprendemos a resolver problemas de manera creativa. No todos los sueños son iguales. Existen diferentes tipos de sueños y cada uno tiene un propósito o mensaje único. ¿Te ha pasado alguna vez que un mismo sueño se repite varias veces? Esto podría significar que hay algo en tu vida que necesita atención. Esos son los sueños recurrentes. Los sueños lúcidos son aquellos en los que sabes que estás soñando. Algunos dicen que puedes recordar el sueño en este estado explorando tu subconsciente activamente. También tenemos los sueños simbólicos o de guía, que traen mensajes en forma de símbolos o situaciones. Podrían ser una guía de tu intuición o de una energía superior. Muchas tradiciones espirituales creen que los sueños son una puerta del alma. En ellos, nuestra conciencia puede viajar más allá de las limitaciones físicas, conectándonos con otros planos de existencia o dimensiones espirituales. ¿Por qué soñamos? Algunos dicen que soñamos para procesar lo que vivimos durante el día, pero en un nivel más profundo. Los sueños pueden ser una herramienta para conocernos mejor, sanar nuestras emociones y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. La multidimensionalidad sugiere que nuestra existencia no se limita a esta realidad. Vivimos simultáneamente en múltiples dimensiones, cada una reflejando diferentes aspectos y posibilidades de nuestra existencia. Los sueños actúan como un puente que conecta nuestro ser consciente con esas otras dimensiones. A través de ellos, nuestra alma se expande más allá de las limitaciones físicas, explorando otras versiones de nuestra realidad. ¿Alguna vez soñaste que eras alguien completamente diferente? Tal vez un artista, un guerrero o incluso un ser de luz. Estos sueños podrían ser más que imaginación. Podrían ser destellos de otras dimensiones en las que tu alma también existe. En la multidimensionalidad, el alma tiene la capacidad de proyectarse simultáneamente en varias realidades, viviendo experiencias que enriquecen su evolución espiritual. Cada dimensión nos enseña algo único y juntas forman un aprendizaje universal. Cuando soñamos con lugares que nunca hemos visitado, pero sentimos familiares, podríamos estar conectando con otra realidad en la que nuestra esencia también vive. Esas sensaciones de déjà vu en los sueños son pistas de esas conexiones. En cada dimensión
exploramos una versión diferente de nosotros mismos. Tal vez en una realidad seas más valiente, en otras más creativo, o quizás tengas habilidades que aquí solo imaginas. ¿Qué pasa cuando soñamos que somos más fuertes, más sabios o más libres? Tal vez nuestro subconsciente nos está mostrando un camino hacia nuestro máximo potencial o recordándonos aspectos de nosotros mismos que aún no hemos descubierto. Los sueños nos recuerdan que estamos conectados con algo más grande. Cada dimensión es una pieza del rompecabezas universal y a través de los sueños podemos vislumbrar ese todo. Soñar con un lugar donde sientes calma absoluta podría ser un recordatorio de tu conexión con el universo, un espacio donde todas las dimensiones convergen en armonía. ¿Has tenido sueños donde te sentías como otra persona o estabas en un lugar desconocido pero lleno de significado? Reflexiona sobre esas experiencias, cómo te hicieron sentir. A veces estos sueños nos revelan algo importante sobre nuestra misión en este mundo y en otros. Mientras dormimos, nuestra energía está más abierta, lo que nos permite conectarnos con lo espiritual, pero también nos hace muy vulnerables. Vamos a explorar cómo proteger nuestra energía y disfrutar de un descanso reparador. Algunos sueños nos revitalizan, mientras que hay otros que nos dejan muy agotados. ¿Alguna vez te has despertado lleno de energía después de un sueño? ¿O, por el contrario, completamente agotado? Pues esto tiene que ver con la carga energética del sueño y lo que nuestra mente o alma ha experimentado mientras dormimos. ¿Qué causa los sueños que drenan energía? Los sueños que drenan nuestra energía pueden ser resultado de emociones intensas o pesadillas. También pudieran ser el resultado de nuestra conexión con energías externas o ambientes negativos. Y por último, por no activar protecciones energéticas antes de dormir. Lo bueno es que hay formas de protegernos. Antes de dormir, puedes realizar prácticas simples para proteger tu energía y garantizar un descanso tranquilo. Entre ellas, podemos mencionar el uso de cristales como amatista o turmalina negra cerca de tu cama, realizar limpiezas energéticas, que puede traducirse en un baño relajante o encender una vela. La visualización protectora es igualmente muy efectiva y aquí podemos imaginar una luz cálida rodeándonos. Desarrollemos o detallemos por razones prácticas la visualización de protección. Cierra los ojos y visualiza una luz cálida y dorada que comienza a rodearte. Imagina que esta luz crea un escudo protector que te llena de luz y seguridad. Repite para ti mismo: estoy protegido y en paz mientras duermo. Aunque esto es un ejemplo, tú puedes aplicar la declaración que más te guste a ti, con la que te sientas feliz, con la que te sientas seguro, pero activa ese cordón de protección energética alrededor tuyo. En muchas tradiciones espirituales, el acto de dormir no es solo descanso físico, sino también un momento en el que nuestra energía se equilibra y conecta con otros planos. Por eso, algunas culturas tienen prácticas específicas para protegerse durante el sueño. Por ejemplo, algunas creencias sostienen que no es recomendable decir voy a dormir de forma directa. ¿Por qué? Porque dicen que al anunciarlo podemos abrir nuestra energía y hacernos más vulnerables a influencias externas como energías negativas o perturbaciones espirituales.
En lugar de eso, podrías usar frases como voy a descansar, voy a relajarme. Además, puedes crear un ritual sencillo para proteger tu energía antes de dormir, como imaginarte rodeado de una luz blanca protectora o usar cristales como la amatista, como mencionamos anteriormente. No importa si crees o no en estas tradiciones, lo importante es que encuentres una forma de dormir en paz y sintiéndote seguro, porque el sueño es fundamental para nuestra energía y nuestro bienestar. Cuando proteges tu energía, sueles despertar renovado y en calma. Tus emociones estarán equilibradas y sentirás que tu conexión con lo espiritual es más clara. Todos estos son signos de un sueño energéticamente equilibrado. Proteger tu energía no solo mejora la calidad de tu sueño, sino también tu bienestar general y tu conexión espiritual. Los registros akáshicos se describen como la memoria universal, un archivo energético que guarda todas las experiencias, pensamientos y emociones de las almas desde su creación. ¿Sabías que los sueños pueden ser una puerta a estos registros? Ellos se representan como una biblioteca infinita, accesible a través de nuestra conexión espiritual. Aunque los registros no son físicos, muchas tradiciones espirituales los imaginan como una biblioteca infinita donde cada alma tiene su propio libro lleno de aprendizajes y posibilidades. Los sueños nos permiten acceder al conocimiento guardado en esos registros. Durante los sueños, especialmente aquellos que son profundos o lúcidos, nuestra conciencia puede conectar con esta sabiduría universal. Es posible recibir respuestas, visiones o guía espiritual mientras dormimos. Entonces, ¿cómo saber si has conectado con los registros? Bueno, los sueños relacionados con los registros akáshicos suelen ser vívidos y cargados de simbolismos. Pueden dejarte una sensación de claridad o incluso de haber aprendido algo nuevo al despertar. Podemos prepararnos para acceder a los registros akáshicos en nuestros sueños. Para esto, antes de dormir, establece tu intención de conectar con los registros akáshicos. Relaja tu mente y repite: estoy listo para recibir guía y aprendizaje mientras sueño. Confía en que las respuestas llegarán. Algunos creen que incluso si no recuerdas haber accedido a los registros, tu subconsciente puede estar procesando la información y ésta se reflejará en pequeños momentos de intuición o claridad en tu vida diaria. Así que la conexión con los registros akáshicos es como cualquier habilidad. Cuanto más lo intentes, más natural se volverá. Estos registros nos recuerdan que somos parte de algo mayor, un todo conectado por la sabiduría universal. Al explorar los registros a través de los sueños, podemos descubrir aspectos profundos de nosotros mismos y del universo, conectándonos con un todo mayor. Desde tiempos antiguos, los sueños han sido una fuente de guía y conexión espiritual. A través de ellos, el universo nos habla utilizando símbolos que nos invitan a reflexionar sobre nuestro camino y nuestras emociones. Ellos actúan como un lenguaje universal que nuestro subconsciente utiliza para comunicarse. Cada elemento tiene un significado profundo que nos ayuda a entender nuestros desafíos y nuestros procesos internos. Entre los distintos símbolos tenemos el agua, el fuego, los animales y los colores. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos indica el agua.
El agua refleja nuestras emociones. Si sueñas con un mar en calma, podría ser señal de que estás en paz contigo mismo. Pero si es una tormenta, quizás estás enfrentando conflictos internos o emociones desbordantes. Un río, por ejemplo, que fluye, simboliza progreso emocional y espiritual, mientras que el agua estancada podría indicar bloqueos. El fuego es transformación pura. Una llama suave puede representar inspiración y cambios tranquilos. En contraste, un incendio puede ser un llamado a renovar aspectos importantes de tu vida o a prestar atención a advertencias. Ver cenizas en un sueño puede simbolizar el final de una etapa y la posibilidad de un nuevo comienzo. En los sueños, los animales son mucho más que simples imágenes. Son mensajeros espirituales que nos transmiten sabiduría, reflejan nuestras emociones y nos ayudan a comprender aspectos profundos de nosotros mismos. El águila nos invita a elevarnos y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Es un símbolo de claridad, libertad y ambición. El león simboliza fuerza, coraje y liderazgo, y si aparece en tu sueño, pues puede ser un llamado a enfrentar desafíos con valentía. La serpiente representa cambio, renovación y la capacidad de dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Entonces, además del águila, que simboliza libertad y visión, otros animales como el delfín reflejan alegría y conexión emocional. Un perro puede representar protección y lealtad, mientras que un caballo nos habla de libertad y energía. Cada animal en nuestros sueños, sin importar cuál, trae un mensaje específico. Son un reflejo de lo que necesitamos aprender o enfrentar en nuestra vida. Observa los detalles o el contexto y el comportamiento del animal en tu sueño, porque ahí está la clave para un lenguaje en sí mismo. Y el color que domina tu sueño puede revelar tu energía predominante. Si el azul es el principal, podrías estar en búsqueda de paz interior. El rojo, en cambio, puede ser un llamado a actuar con pasión. Cada color tiene su propia vibración y mensaje. Así tenemos que el rojo simboliza la pasión, la energía y la acción. El azul, la paz, la tranquilidad y la claridad. El amarillo, la alegría, creatividad, optimismo. El verde, la sanación, el crecimiento y la esperanza. El morado, la espiritualidad, la transformación y la sabiduría. El dorado, la conexión divina, la iluminación y el poder espiritual. El blanco representa pureza y nuevas posibilidades, mientras que el negro puede ser introspección o misterio. Algunas personas no sueñan en colores y experimentan sus sueños en blanco y negro o en tonos apagados. Esto no es anormal y puede estar relacionado con varios factores. Según diversas fuentes, aproximadamente un 12% de las personas tienen sueños exclusivamente en blanco y negro. Esto puede estar influenciado por experiencias visuales previas o el nivel de conexión con las emociones en el sueño. En el pasado, cuando las películas y la televisión eran en blanco y negro, más personas reportaban soñar de esa manera. Esto sugiere que la exposición visual diaria afecta cómo soñamos. La forma en que el cerebro procesa los recuerdos y las imágenes visuales puede influir en si los sueños son coloridos o no. Las personas
más orientada al pensamiento lógico o analítico, podrían tender a tener sueños menos coloridos, mientras que quienes son creativos suelen tener sueños más vibrantes. Desde un punto de vista espiritual, los sueños en blanco y negro podrían tener interpretaciones únicas como desconexión emocional, que podría reflejar una etapa de introspección o neutralidad emocional. Por otra parte, los sueños en blanco y negro podrían resaltar más los símbolos y mensajes que los colores. Por último, algunos creen que los sueños en blanco y negro están más relacionados con el subconsciente profundo, donde las emociones y los colores no predominan. ¿Qué se puede hacer si se desea soñar en colores? Pues practicar visualización antes de dormir, donde imagines escenas vibrantes y coloridas antes de acostarte. Exponerte a colores o rodearte de colores vivos durante el día para estimular el subconsciente. Anotar los sueños y reflexionar sobre ellos puede aumentar la conciencia de los detalles, incluyendo los colores. Los sueños son un puente entre el subconsciente y el espíritu. Sus símbolos nos guían hacia la verdad interior, y cuando comprendemos los símbolos de nuestros sueños, encontramos una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual y la conexión con nuestra esencia. Los sueños son mucho más que imágenes pasajeras. Son portales a lo más profundo de nuestra esencia, guías en nuestro camino y reflejos de otras dimensiones. Reflexionar sobre ellos nos conecta con nuestro ser, nuestra energía y el universo. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del mundo de los sueños. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Esto es Sabiduría Ancestral. Hasta la próxima.